Entonces tengo aquí una tablita, ¿cierto? Vamos a crear aquí una tablita. Listo. Esto fue una opción, ¿cierto? Donde yo escribo los datos. Ahora voy a decirle datos, voy a decirle validación de datos y voy a borrar aquí el origen. Y en este caso, en origen, le voy a decir que el origen va a ser esto. ¿Será lo mismo o no? Claro. Simplemente que lo estoy trayendo de otra tabla, ¿cierto? Me estoy trayendo de otras celdas. Pero si yo lo voy a aceptar, miren que me aparece exactamente lo mismo. Claro que también ahí se puede, si ya está conformado como tabla, se puede seleccionar la opción de tabla, ¿no? O sea, que el origen de datos lo saque de una tabla definida y así no tiene que dar el rango, ¿cierto? ¿O no es práctico? Claro, es más práctico todavía y ya voy para allá. Ya voy para allá. Pero hasta ahí todo claro, chicos. Sí, profe, una pregunta. En el caso de que aparezca otra opción de pago, ¿yo tendría que ir a adicionar y luego volver a la casilla a actualizar el rango? Bueno, en ese punto, miren y verán, vamos a poner, por ejemplo, cuando salió una forma de pago que se llame Crédito. Ah, no. ya lo tenemos. Pongamos uno, a ver, inventémonos uno cualquiera. Libranza. Bueno, pongamos libranza, sí, no pasa nada, ahí como por ejercicio libranza. Sí. Ahí lo agregué. Yo vengo para acá, él no aparece, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí en la validación de datos, él me está tomando un rango de celdas. Recuerden que él me está diciendo que está tomando desde la B29 hasta la B33, o sea, de acá hasta acá, ¿sí? Pero ya ahorita más adelante, cuando le explique lo que habló el compañero de las tablas, ese es otro tema, ¿listo? Ya más adelantico, cuando toquemos el tema pues, de tabla, nos volvemos acá, ¿listo? Voy a borrarlo por el momento. Bueno, entonces, eso era lo que debían hacer con la factura, ¿sí? ¿Todo claro está ahí con la factura? ¿O alguna pregunta, alguna duda? Claro, profe. Bueno. Entonces, ahora vámonos con las notas, ¿cierto? Teníamos una tablita de notas, asignamos unas notas en formato decimal y aquí simplemente calculábamos el promedio. ¿Cómo calculamos el promedio? ¿Qué es el promedio? Tomar el número de datos, ¿cierto? Sumarlos y dividirlo en la cantidad de datos que hay. Eso es lo que es un promedio. Pero yo no puedo ponerme a hacer este más este más este más este más este dividido en 5 en este caso. ¿Sí? Tengo 5 notas. Yo no podría ponerme a hacer eso. ¿Por qué? Porque si son, por ejemplo, 40 datos, 50 datos a los que tengo que sacar un promedio, claro, ya no va a ser nada práctico. Para eso puedo utilizar una función. Entonces la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre una fórmula y una función? Una función ya viene predeterminada, ¿no? Sí, las funciones ya vienen predeterminadas en Excel y yo las llamo, ¿cierto? Yo debo llamarlas, ellas tienen un nombre. Las funciones internamente aplican fórmulas, ¿cierto? Ellas internamente hacen unos cálculos, ellas necesitan unos parámetros que son los datos que ella necesita para poder dar el resultado. Las fórmulas es cuando yo tomo y sumo, multiplico, divido o resto celdas. Voy a sumar estas celdas, voy a restarlas, voy a multiplicarlas, voy a dividirlas. Esos son fórmulas. ¿Listo? Y las funciones sí ya vienen predeterminadas y tienen un nombre. Entonces, en este caso hay una función que me permite traerme el promedio, que es igual promedio, así se llama, promedio, miren acá. Miren que cuando yo escribo promedio, me aparecen varias opciones que tienen que ver. Cuando yo encuentre estos círculos que dicen f de x, me están indicando que son funciones, o sea, todas esas son funciones. Cada una hace cosas diferentes. En este caso voy a utilizar la función promedio. Les puedo dar doble clic. Miren que las funciones se empiezan con el nombre y se abre un paréntesis.
Y dentro del paréntesis vienen los parámetros, que es esto que me está diciendo aquí abajo. Ve, aquí abajo me está diciendo eso. Me está indicando que le asigne o que le ponga los números a los cuales les voy a sacar el promedio. ¿Sí? Entonces yo le digo, bueno, saque el promedio a estos datos. Vea, vengo y los selecciono a estos datos. A estos, sáqueles el promedio. Cierro paréntesis. Recuerden que en Excel, todo paréntesis que abra, debo cerrarlo. Y listo. Él internamente, esa función que va a hacer, lo que explicamos hace un momento, va a sumar cada uno de los datos y los va a dividir en el número de datos. Él lo va a hacer. Y le doy Enter y bueno, ahí tengo el promedio. Yo puedo arrastrar, ¿cierto? Todos sabemos para qué sirve arrastrar, ¿cierto? ¿Para qué? Para que la función se aplique para cada uno de los datos, ¿cierto? Para cada una de las filas, perdón. Entonces, mire, ahí le saqué el promedio acá, 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 acá y acá. ¿Alguien alzó la mano? Qué pena que es que no nos alcanzó a ver. No, profe, un comentario. Ah, sí. Brian, señor. Profe, ¿cómo sería si cada nota tuviera un porcentaje? Bueno, si cada nota tuviera un porcentaje diferente, no podría sacar un promedio porque no estaría bien el cálculo. Ahí sí tendría que hacer fórmulas individuales, ¿sí? Por ejemplo, esta nota del mapa vale 30%, esta vale 20%, ¿cierto? Esta vale 20%, esta vale 25% y esta vale 5%. Ahí creo que ya tengo el 100. Listo. El promedio no me serviría, ¿cierto? La función promedio no me serviría. ¿Qué tendría que empezar a hacer? A sacar los diferentes promedios. Yo podría crear unas columnas nuevas para que me diera como tal el porcentaje. Por ejemplo, ¿cuánto es el 30% de 3? ¿Sí? Y una columna acá que me dijera cuánto es el 30% de 3. Aquí otra columna que me dijera cuánto es el 20% de esta nota que está acá. Otra que me dijera cuánto es el 20% de esto y así sucesivamente. O aquí de una vez yo podría empezar con, por ejemplo, un igual y podría empezar esta nota que está acá por el 30%. Todo eso lo voy a sumar con esta nota que vale 20%. ¿Sí o no? Más esta nota que vale 20% también. Más esta nota que vale 25%. Más esta nota que vale 5%. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Ahí estoy sacando los porcentajes. Le doy enter y ahí está. Bueno, entonces, listo. Teníamos que calcular el promedio. Bueno, hagamos de cuenta que hicimos esto acá. Y aquí teníamos que calcular la nota máxima y la nota mínima. Hay una función que me permite sacar los valores máximos de una lista y los valores mínimos de una lista. ¿Cuál es? ¿Cuáles son? Máximo y mínimo. Hay una función, vamos a sacar el máximo, que es igual max. Max. Esta, igual max. Y vean que él me está pidiendo los números. En conclusión, esta función me está pidiendo es el listado. Entonces yo le digo este. Miren lo que le estoy diciendo. De esta lista que está acá, de la que yo le doy, sáqueme el valor más alto. El valor más alto, en este caso, es la nota, pero yo lo puedo aplicar para otro tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, si necesito el sueldo más alto, la edad más alta, el promedio de edad es más alto, la altura mayor, bueno, ¿cierto?
dependiendo del listado, él me va a tomar el valor máximo. Y le doy enter. Me dice que el valor máximo es 3.3, es este. Y para el mínimo le doy igual min. Min, acá está, vea. Y lo mismo, le selecciono la lista. ¿Y qué le estoy diciendo? De esta lista me hace el favor y saca el valor más bajo. Y le doy enter. Y listo, ahí está. Ahora tenían un temita que era aquí en las notas. Resulta que, por ejemplo, donde estamos trabajando, donde estamos haciendo la tabla, yo nada más tengo notas del rango de 0 a 5. ¿Sí? Entonces, si yo por algún error llego a digitar este valor 5.1, yo quiero que Excel me arroje un error. Me diga qué pena, pero ese error, ese dato, perdón, no es válido. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Mediante validación de datos. Entonces, miren, vuelvo a seleccionar donde necesito aplicar la validación, que en este caso son a las notas, ¿cierto? A todos estos datos. Todas estas celdas son las que contienen las notas. A esas celdas es a las que yo necesito aplicarle la validación de datos. Entonces la selecciono, voy aquí donde dice datos, al menú datos, validación de datos, y le doy aquí donde dice permitir. Recuerden que acá yo le doy la orden de lo que voy a permitir, no de lo que voy a denegar ni lo que voy a negar, lo que voy a permitir que se escriban esas celdas. Entonces, en este caso, si yo miro, ¿número entero me serviría? No, tiene que ser con decimal. Con decimal. Entonces le voy a decir, bueno, permita decimales, ¿sí? Permita decimales. Número entero, obviamente, no. Permita decimales. Entonces le voy a decir permitir decimal. Y miren que aquí me da unas opciones. Me dice datos entre igual a, mayor que, no igual a, menor que. En este caso, como yo estoy hablando de un rango, miren que él me da la opción entre. Entre está haciendo referencia a un rango, ¿cierto? Entre, y miren que me aparece mínimo y máximo. Entre 0 y máximo 5. 5. ¿Cierto? Ahí está. ¿Qué le estoy diciendo? Que en estas celdas me permita decimales entre 0 y 5. Miren que eso me dice. Y le doy donde dice aceptar. Vamos a mirar si yo pongo 5, me lo permite. Vamos a ver qué pasa si yo pongo 5,1. Automáticamente me arroja un error. Sí, me dice que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definida para esta celda. Del 5.3. Menos, de ahí hacia arriba no me permite nada. 0. Ah, bueno, 0 sí lo permite. 1. Todos los valores que estén dentro del rango de 0 a 5 él me los va a tomar. Si está por fuera, no me va a dejar, me va a arrojar el error que vimos ahorita. ¿Preguntas, muchachos? No, profe, está claro. Gracias por la aclaración, profe. Listo, con gusto. Bueno, eso está ahí. Listo. Chicos, ¿preguntas hasta acá? Todo claro, el taller diagnóstico estaba bien, ¿cierto? Era simplemente para recordar y empezar aquí en forma. ¿Alguna pregunta, muchachos? Profe, qué pena. ¿Puede decirme cuál es la de la nota mínima? ¿Hay una fórmula que máximo y mínimo? ¿Una Sí, función? la de la nota máxima es igual a max, Ajá. y ahí se escribe en el chat. Y la otra es igual min. Igual min. Y ahí selecciono el rango de datos que quiero. El rango de datos, si digamos, pues la lista donde su merced tiene los datos, y él le va a sacar de esa lista el más bajo o el más alto. ¿Sí? De la lista de los promedios que se sacaron. De Pero los si promedios. yo quiero saber la nota mínima de todas las notas. Pues entonces selecciono todas las Todos los datos. las notas. Correcto, sí, señora. Listo, gracias. Voy a compartirles ahora pantalla para que entremos aquí
primero con un tema. Me confirman, por favor, cuando estén viendo mi pantalla nuevamente. Ya. Listo. Bueno, entonces miren, chicos, lo que vamos a hacer. Tengo la misma factura que estábamos trabajando ahorita. Pero entonces lo que yo quiero hacer es aplicar, por ejemplo, tengo acá en otra hoja de cálculo una base de datos donde tengo unos productos, ¿sí? Y lo que yo quiero hacer es que, por ejemplo, cuando yo digite acá el código 101, 102, 103, cualquier código, automáticamente él me traiga de esta tabla la descripción y el valor. Miren que digité código 102 y me trajo el cuaderno. Si yo voy y miro mi base de datos, código 102, cuaderno, miren, ahí está. Y me trae su respectivo valor unitario, ¿no? 2500, ahí está. Eso es lo que quiero hacer. Antes de entrar a revisar esto, quiero explicarles algo. Ustedes sabían que, por ejemplo, si yo necesito tomar esta tabla, ustedes sabían que eso para Excel de verdad no es una tabla. ¿Ustedes sabían eso o no? Sí, más o menos. ¿Cierto? No sabía. Resulta que cuando yo agrego bordes, o sea, cuando yo hago esto, es una cuadrícula. Él no está tomando ningún formato en especial. Pero actualmente se está utilizando mucho el tema de dar formatos como tablas. ¿Para qué? Bueno, dar formato como tabla trae ciertos beneficios, ¿sí? Trae ciertos beneficios. Por ejemplo, vamos a mirar acá. Esto, ¿sí? Acá por las notas. Voy a darle formato como tabla a esto que está acá. Entonces, miren, voy a seleccionar mi cuadrícula, miren, mi supuesta tabla la voy a seleccionar. Y acá donde dice inicio, voy a encontrar una opción que dice dar formato como tabla. Entonces le voy a dar clic ahí. Voy a encontrar unos estilos. Esos son estilos, ¿sí? Ustedes observan, las imágenes son estilos. Entonces puedo escoger el que yo prefiera, ¿sí? Voy a escoger en este caso este azul, ¿sí? Le voy a dar clic. Él me aparece esta ventanita y me dice ¿dónde están los datos de tu tabla? En este caso él me los seleccionó, miren, porque yo los había seleccionado, ¿cierto? Miren, me dicen que están acá. Yo digo, sí, esa es mi tabla. Y me hace esta pregunta, ¿la tabla tiene encabezados? Entonces yo le pregunto, ¿mi tabla, esa cuadrícula que yo tengo ahí, tiene encabezados o no? Sí.
Sí, ¿cierto? Que son nombre, apellido, nota mapa, nota, esos son los encabezados. Entonces, como tiene encabezados, es muy importante que este chulo, este check, esté. Si no está, o sea, si me aparece así, yo tengo que venir y activarlo. ¿Listo? Si tiene encabezados, claro está, ¿no? Si no, pues lo dejan sin el check, no pasa nada. Y le voy a dar aquí donde dice aceptar. Miren que sin duda alguna él me cambió el estilo, él me agarró un estilo azul, miren. Mire que los encabezados me les cambió el color y me les puso una flecha a cada encabezado, miren. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se llaman esas flechas? Filtro. Filtro. Filtros. Muy bien. Y entonces, miren, aquí le aplicó filtros y me le cambió el estilo, ¿sí? Ahí está. Miren que cuando yo me paro encima, ahora me arroja esta opción que dice diseño de tablas. Acá, por ejemplo, puedo cambiarle el estilo, ¿cierto? Si quiero hacerlo. Ah, ya quiero el color el color que yo quiero. Quiero que miren que cuando yo aplico el estilo, solamente se le aplica a los datos manual encabezado. ¿Esto por qué sucede? Porque resulta que yo antes de volverlo como tabla, ¿sí ven que yo ya tenía este color naranja aquí? Entonces, él no me lo quita. Si yo necesito que él me lo quite, me voy a devolver. Si yo necesito que él me quite esto y que me le aplique el estilo completo, miren lo que voy a hacer. Me voy a parar en cualquier lado de la tabla, voy a hacerlo diferente. Voy a darle inicio, dar formato como tabla, voy a escoger uno. Por ejemplo, el verde, ¿sí? Para ver la diferencia. En este caso no le voy a dar clic izquierdo, sino le voy a dar clic derecho. Le voy a dar clic derecho y miren que me aparecen unas opciones. Entonces le voy a decir aplicar y borrar formato. ¿Qué le estoy diciendo? Borra el formato que yo le di y aplíquele este. Eso es lo que le estoy diciendo a Excel. Entonces le voy a dar clic ahí. Lo mismo, miren que me dicen ¿dónde están tus datos? Entonces, bueno, sí, esos son mis datos. O no, esos no son. Yo puedo borrar y puedo seleccionarlos, ¿cierto? Y lo mismo, mi tabla tiene encabezados, sí, y le doy a aceptar. Ahora sí, miren, ¿se ven? Ahora sí me tomó el formato completo. ¿Listo? ¿Qué opciones tengo de trabajar con tablas? Dentro de las funciones que tengo para trabajar con tablas, hay una que es muy interesante y observen, voy a escribir acá la palabra hola. Yo quiero borrar esta columna, la quiero borrar, esta. La nota 2 no la necesito. Entonces yo vengo acá a la F y le doy clic derecho y le doy a eliminar, ¿cierto? Eso es lo que yo haría, ¿cierto? Venirme para acá, clic derecho, eliminar. Si yo elimino esta columna, se va a borrar absolutamente toda la columna. O sea, esta palabra hola también se va a borrar, ¿cierto? Cuando yo tengo tablas, puedo hacer o puedo eliminar una columna de la tabla sin afectar la columna real. ¿Cómo así? Miren, me voy a parar acá, le voy a dar clic derecho y le voy a dar eliminar. Y le voy a decir eliminar columnas de la tabla. Listo, vea, la quité, ¿sí o no? Y miren el hola, está ahí quietico, no le pasó nada. Eso es un beneficio de trabajar con tablas. Ahora bien, si yo voy a agregar aquí otro nombre, por ejemplo, ¿cierto? Si yo voy a agregar aquí otro nombre, ok. Aquí no puedo agregar este nombre porque como tengo unas fórmulas acá, por eso no me las toma. Déjame un segundo, voy a borrar esto acá. Ahora sí. Si yo voy a agregar acá un nombre, miren que automáticamente hace parte de la tabla, ¿sí ven? Vea, apenas agregué yo este nombre, agarró el formato de la tabla. Y así sucesivamente hacia abajo. A medida que yo agregue datos, se van uniendo a la tabla, se van uniendo a la tabla. Lo mismo con las columnas. Si yo quiero crear otra columna que se llame, por ejemplo, valor, de una vez hace parte
de la tabla, ¿sí ven? Si yo le agrego debajo a mano derecha, campos, filas, columnas van haciendo parte de la tabla. Sin tener que agregar filas ni columnas. No, ella misma, vea, miren que yo me paro aquí, pongo valor y al darle enter, o sea, al salirme de aquí, a saltar para otra celda, ya, de una vez agarra el formato de la tabla, miren. Ya hace parte de la tabla, de una vez. Y de ahí ella toma de una vez las funciones y las fórmulas también. No, porque digamos que ahí lo único que estoy haciendo es creando una columna, ¿sí? Solamente. Ahí lo único que hago es crear una columna, ¿ve? Creo una columna y creo una fila. Ya debo empezar a llenarla según lo que yo necesite, ¿sí? Esos son beneficios de trabajar con tabla. Entonces, todas las tablas de aquí en adelante las vamos a trabajar con este formato como tabla. ¿Listo? Bueno, explicando eso, me voy a ir ahora sí nuevamente para mi factura. Listo. Y miren lo que voy a hacer, chicos. Me voy a inventar aquí unas cantidades que me van a servir para más adelante. Y aquí la fórmula ya sé que es valor unitario por cantidad, ¿sí o no? Ahorita la voy a necesitar, entonces la voy a hacer de una vez. Listo. Bueno, vamos a ver cómo me puedo traer, si yo digite acá código 101, vaya y me traiga de esta tabla lapicero negro y el valor. Para eso, voy a darle un poquito de zoom, vamos a aplicar una función de búsqueda. Hay una función de búsqueda, que es la función buscar v. Así se llama, buscar v. Esa función buscar v, chicos, debo tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque resulta que, bueno, yo debo ir a buscar en la otra tabla basados en un valor, que en este caso es el código, ¿cierto? Miren que el código está acá y está acá. O sea, por el código es que yo voy a buscar. Cuando yo digite código 101, usted va y busca en esta tabla el código 101 y me trae lo que yo necesite relacionado con ese código. Pero con esta función, por el valor que yo vaya a buscar, debe ser el primero en la tabla. Miren qué código, la columna código es la primera que tengo en la tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a buscar por código. ¿Sí me hago entender? Debe ser siempre la primera columna de mi tabla, por el valor que voy a buscar. ¿Sí me hago entender, chicos? No, no lo entiendo. Tampoco. Por el código, miren que yo voy a buscar por el código, ¿cierto? O sea, cuando yo digite aquí código 101, él va a ir para esta tabla, va a buscar el código 101 y me va a traer los datos que necesito. Entonces, como yo voy a buscar por el código debe ser la primera columna de la tabla. Si yo fuera a buscar por el nombre, entonces el nombre debe ser la primera columna de la tabla. Si yo voy a buscar por dirección, la dirección debe ser la primera columna de mi tabla. De esa manera es que funciona. De la tabla de la base de datos. De la base de datos, correcto. Entonces, miren, voy a traerme primero la descripción, porque voy a traerme primero la descripción, que cuando yo digite código 101 me traiga la descripción. Le voy a dar igual buscar v. Aquí están. Miren los parámetros que él me pide. Él me pide varios parámetros. El primero es el valor buscado. ¿Por qué valor dije yo que iba a buscar? Por código. Por esto, ¿cierto? Este que está acá, el código, o sea, acá. Cuando yo digite el valor acá, es que va a ir a buscar. ¿Listo? Por el código. Muy bien. Punto y coma me dice, ¿dónde está mi tabla? Entonces, con mucha precaución, me vengo para acá y le digo, mi tabla es esta. ¿Sí? Es esta. Ojo, aquí no me puedo devolver. Recuerden que cuando yo estoy aplicando fórmulas o funciones, los saltos que yo haga de hojas de cálculo, él me los va a marcar en la fórmula o en la función. Entonces, puede ser que me arroje un error. Estando aquí, puedo seguir aquí arriba, miren, aquí arriba, le doy clic
le doy punto y coma, me dice indicador de columnas. El indicador de columnas es en qué columna de mi tabla está lo que necesito traerme. ¿Qué necesito traerme yo? ¿O qué necesito mostrar en la factura? La descripción del valor. La descripción. La descripción, pero en este caso estoy nada más con la descripción, ¿cierto? La descripción en qué columna de mi tabla está, en qué número. ¿Cuántas columnas tiene mi tabla? en la segunda. Correcto. Mi tabla tiene 3 columnas. Mire, la columna código, la columna descripción y la columna valor. De esas 3 columnas, ¿en cuál está descripción? En la 2. ¿Sí o no? Sí. Entonces le pongo el número 2. Y le doy punto y coma, y aquí es donde viene verdadero o falso, o 0 y 1. ¿Qué hace referencia a verdadero o falso? Verdadero es coincidencia aproximada y falso es coincidencia exacta. Resulta que yo debería siempre buscar por coincidencia exacta. ¿Por qué? Si yo en la factura pongo el número 101, que venga acá y me busque exactamente el código 101. Exactamente, o sea, sí, 101. Ni un dígito más ni un dígito menos, 101. Entonces, para eso, lo más recomendable es siempre trabajar con coincidencia exacta. ¿Sí? Entonces, le puedo poner el número 0. Una pregunta, las coincidencias aproximadas, ¿para qué, por ejemplo, casos prácticos servirían? Bueno, es que no sabría, digamos, a un caso práctico, a ver, ¿a qué se le podría aplicar coincidencia aproximada? A las notas. O en este caso, por ejemplo, lapicero negro, pero digamos punta gruesa, punta finita, punta... Sí, entonces digamos, empieza por ejemplo 101.1 es lapicero negro punta fina. 101.2 es lapicero punta gruesa. Entonces yo le digo coincidencia aproximada 101. Lo que pasa es que en este caso, miren el problema. En este caso él me va a tomar cualquiera de los dos, porque es coincidencia aproximada. El que dice, los dos tienen 101 dentro de su código. O sea que yo puedo traerle cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces, por eso es que no encuentro un caso práctico. Es que la verdad creería, porque cuando uno necesita traerse algo exacto. Sí, ¿sí? claro, el dato. Entonces, exactamente. Entonces, digamos, pues no, pero ahora sí no tengo un caso práctico. Bueno, si se me viene algo a la cabeza, ahorita le doy el ejemplo, pero más o menos así funcionaría. ¿Sí? Entonces, por eso siempre es recomendable utilizar la coincidencia exacta. Y cierro el paréntesis. Listo. Ya. Esa es la función. Le voy a dar Enter. Miren que sin duda alguna me dice que el 101 es lapicero negro. Sí, 101 lapicero negro. Voy a poner un código por ahí al 110. Impresión color. 110, impresión color. ¿Sí? Ahí me empiezo a traer la descripción, solamente la descripción. Ahora bien, voy a arrastrar, ¿sí o no? Ya la hice en la primera, voy a arrastrar. Y listo. Esto no es un error. ¿Listo? Cuando ustedes vean este numeral ND, no es un error. Es una sugerencia de Excel, o es más, es un mensaje de advertencia indicándome que una función se está ejecutando y que no encuentra el valor. ¿Por qué? Porque no le he puesto el código. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a empezar, vea, código 101, vea, miren, tan chévere, miren cómo lo toma. Ay, ¿qué pasó acá? Miren. No funciona. Uy, vea, ahora sí funciona. Profe, tal vez lo que pasa con las del medio es que como se arrastró la fórmula y no se le colocó fijación con el signo pesos, a las casillas de pronto se corrieron, ¿no? Exactamente. Resulta que recuerden que cuando yo arrastro, todas las celdas de la función van a ir aumentando, ¿sí o no? Entonces, miren, observemos aquí esta primera fórmula, esta primera función. Me dice que mi tabla está en la hoja de datos que se llama base de datos productos, que es esta. ¿Cierto? Él me está diciendo, vean, base de datos productos.
y que mi tabla está desde la celda B6 a la D24. B6, D24. Si yo me vengo para acá, me dice B6, mírenla, D24 acá. O sea, mi tabla es toda esta. Sin duda alguna tiene razón, ¿cierto? Eso fue lo que yo le dije. A medida que yo empiece a arrastrar, por ejemplo, lleguemos acá. Me dice que mi tabla está en la B14 y D32. Eso es mentira. Porque vea, B14, D32, B14, D32. Me está diciendo que mi tabla es esta. Por eso, cuando yo digito el código 107, él no me lo toma. Porque está por fuera, miren. ¿Sí? En cambio, cuando empecé con números como 112, él sí los tomó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque miren que cambió el rango de mi tabla. ¿Sí me hago entender con eso, chicos, o no? Sí, señor. ¿Cierto? Bueno, entonces, recordemos que cuando eso sucede, hay una opción que se llama referenciar celdas, que es decirle a Excel, hey, de esta fórmula o de esta función, necesito que estas celdas, cuando yo arrastre, no me las muevo. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las celdas que necesito referenciar de mi función? Esas mismas. Hay que referenciar la columna A en la celda 7. No, B6 y D24, para Listo. que no se mueva la tabla de producto. Esta celda 7 es esta, entonces esa sí necesito que vaya bajando, ¿sí? Que vaya tomando cada una de las filas. Pero necesito referenciar es mi tabla es esta, B6 a D24, ¿cierto? Entonces para referenciar yo me paro, por ejemplo, en esta celda y le oprimo la tecla F4. Miren que me aparece un signo pesos antes de la letra y antes del número. Ahí quiere decir que ya referencié. Ahora referencio la otra, D24, ¿sí? Porque como es una tabla, tiene un rango, ¿cierto? Tiene un inicio y un fin, desde B6 hasta D24. Necesito referenciar ese rango. Y listo, miren, ahí está, referenciado. Le doy Enter y voy a arrastrar a ver qué pasa. Ah, ahora sí, ya funciona todo bien. ¿Claro? ¿Sí recordamos cómo referenciar? No. Se ubica antes del valor y oprime F4, ¿fue que dijo? Se puede ubicar en cualquier parte, acá, aquí, paradito, en la celda, ¿sí? Por ejemplo, B6. Acá, vea, por ejemplo, perdón. En cualquier parte de la fórmula. Me puedo parar acá, pero entonces aquí, o sea, dentro de B6, me puedo parar después del 6, antes del 6, antes de la B. En cualquiera de estas tres posiciones, lo oprimo F4 y ya me las referencia. Gracias. Chicos, ¿ustedes saben por qué cuando yo referencio aparece un signo pesos antes de la letra y antes del número? Para que quede fija esa celda. No, no sé. Bueno, para que quede fija la celda, sí, sin duda alguna sí es así. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo le quito el signo pesos a la letra? ¿Será que funciona igual o no? No, se fija, creo que la de... Bueno, es que no recuerdo muy bien, creo que el lado derecho o va aumentando. Bueno, mentira, no recuerdo, pero tiene que ver algo con derecha e izquierda, algo así. Lo que pasa es que la fijación de la letra es para la columna y la fijación del número es para la fila. Entonces, si están las dos fijas, bloquea la celda y solamente esa celda saca información. Eso, fila y columna, sí. Si está en la primera en la letra, entonces fija la columna y permite que se arrastre el resto de filas. Y si está fija en la fila, permite que se arrastren todas las columnas, menos la fila de la que se tomó. Exactamente es eso, mire. Yo puedo tomar acá, aquí que estoy fijando nada más la fila, el número 6. Y aquí que estoy fijando nada más la fila. Quiere decir que cuando yo arrastre las filas, él se va a quedar quietico. Miren que funciona. Pero ¿qué pasa si voy a arrastrar a otra columna? O sea, voy a arrastrar a mano derecha. Voy a tener problemas. Porque miren,
¿cierto? Se empieza a mover la columna. Chicos, regálenme un segundito que esta llamada es urgente, perdón. Aló, buenas tardes. Ya, chicos, qué pena que es que era una llamada urgente. Bueno, entonces les estaba explicando. Miren que la fila se mantiene, ¿cierto? La fila número 6, miren. Pero cuando me corrí, miren que la columna se movió, ¿cierto? Estábamos en la B, se movió para la C. ¿Sí ven? ¿Sí ven que también se mueve? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo referencio, lo ideal, bueno, según lo que necesite, ¿no? Lo ideal sería referenciar ambas. ¿Para qué? Para que bien sea que yo arrastre hacia abajo o hacia la derecha o hacia la izquierda a temas de columnas, la celda se quede intacta, quietica. B6 es B6, no se va a correr. Miren, por ejemplo, esta B6. Miren qué pasa si arrastro a mano derecha. B6. ¿Sí ve que ya no se movió? Por eso es que cuando yo referencio, tanto la fila como la columna les aparece con el signo pesos. Eso me voy a devolver. ¿Listo, chicos? ¿Claro con eso o no? Ahora me voy a traer el valor. Igual, buscar V. ¿Cuál es el valor buscado? ¿Cuál es el valor buscado? El mismo código, ¿cierto? O sea, sigue siendo el mismo código. Punto y coma, mi tabla, pues ya sé cuál es mi tabla es esta. Le doy punto y coma, indicador de columnas, ¿qué iría ahí? 3. ¿Por qué? Una Es tercera. la columna 3 de la tabla. Ajá. ¿Cierto? El valor está en la columna 3 de mi tabla. Bueno, listo. Punto y coma, cero o falso, que es coincidencia exacta. Y cierro paréntesis. ¿Listo? Le doy enter y ahí está. Lo mismo, referencio, que debo referenciar mi tabla, mi base de datos. Le doy enter y arrastro. Si cuando ustedes vayan a referenciar, muchachos, no les funciona con F4, le pueden poner los signos pesos de manera manual. ¿Sí? ¿Por qué no les funciona? Probablemente si están en un portátil no les vaya a funcionar con F4. ¿Por qué? Porque si ustedes observan, el portátil aparece F4 y encima de la misma tecla de F4 aparece un icono. Puede ser para silenciar o bajar volumen o subir, ¿cierto? Cuando ustedes oprimen esa tecla, están ejecutando lo que dice el dibujo. Sí, por ejemplo, en mi caso aparece F4 y aparece un micrófono para silenciar el micrófono. Si yo lo oprimo esa tecla, silencio el micrófono. Pero si yo quiero ejecutar F4, tengo que oprimirle en la parte de abajo, a mano izquierda, una tecla que dice FN. Entonces, oprimo FN y me voy y oprimo F4 ahí sí. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, porque no les funciona en el portátil. Le doy enter y arrastro y listo. Ya tengo aquí los precios. Miren, ahí ya está. Como ya tenía las fórmulas, las funciones y las fórmulas, pues él me calcula ya todo. Chicos, ¿claros hasta acá? Sí, profe, esa Sí, función señor. buscar V es muy
muy esencial en Excel. Sí, señor. Ahora miren lo que voy a hacer. Se las voy a poner más fácil todavía. Voy a borrar esto acá. Vamos a hacer el ejercicio acá. A esto voy a darle formato como tabla, que en últimas es lo que ustedes deben hacer. Sino que es que primero lo hice así para que ustedes puedan observar la diferencia. Voy a darle formato como tabla a mi base de datos. Miren que no le tenía formato como tabla. Voy a darle aquí donde dice dar formato como tabla. Le voy a asignar un formato, el que yo quiera. Qué pena. Bueno, es que me estaban volviendo a llamar, pero creo que fue que se equivocaron. Listo. Entonces, voy a darle formato como tabla. Acá, inicio, dar formato como tabla. Aló, buenas tardes. Bueno, entonces, qué pena, chicos, nuevamente. Es que es una cita médica, entonces me llamaron a confirmar si ha quedado bien. Entonces, voy a darle acá formato como tabla. Voy a seleccionar cualquier formato, por ejemplo este. Mi tabla, sí, es esa. Tiene encabezado, sí. Listo, ahí ya le di formato como tabla, ¿cierto? Entonces, miren, chicos. Cuando yo me paro encima de la tabla, voy a encontrar esta opción, diseño de tabla. Yo puedo quitarle aquí el botón de filtro, mire, para que me desaparezca el filtro, si no lo quiero ver, o si lo necesito lo vuelvo a activar. No pasa nada, miren. Pero hay algo interesante, miren, nombre de tabla. Resulta que esta tabla tiene un nombre. Por defecto le puso tabla 3. Yo se la puedo cambiar, le voy a poner, miren lo que le voy a poner. Base de datos, productos. Recuerden que en los nombres no puedo poner espacios en blanco. Si yo necesito marcar un espacio en blanco, lo que debo hacer es utilizar un guión bajo, ¿sí? Pero no puedo utilizar espacios en blanco. ¿Listo? Y le doy Enter. Listo. Ahora mi tabla, esta tabla, se llama base de datos producto. Miren lo que voy a hacer. Me voy aquí para la factura y voy a aplicar la misma fórmula. Igual, buscar V. Valor buscado, el código. ¿Sí o no? Punto y coma, mi tabla. Pero ahora mi tabla tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Base de datos productos. Miren acá. ¿Claro? Ahí está, ve. Ya le puse el nombre, ya me aparece. Listo. Nada más me traigo el nombre de la tabla. Ya no necesito ir y seleccionar el rango. No, solamente me traigo el nombre de la tabla. Punto y coma, indicador de columnas A2, punto y coma 0. Le doy Enter. ¿Puedo arrastrar o me toca referenciar algo? Puede arrastrar. Ahí puedo arrastrar, ¿cierto? Porque la tabla me la traje fue con el nombre. Miren, ahí está. Ya, miren la diferencia. Aquí me tocaba ir a la hoja, seleccionar el rango. Acá simplemente la llamé. El nombrecito que yo le puse, ¿no? Listo. Y ahora miren lo que voy a hacer. Voy a agregar otro producto, 119. Vamos a ponerle prueba. Miren que al yo agregar un dato de una vez hace parte de la tabla. Y aquí, como yo estoy llamando a la tabla, ¿qué pasa si yo aplico el 119? Ahí está. ¿Sí? Ventajas de trabajar con tablas. En las tablas, si yo necesito seleccionar toda la columna, me paro acá, miren acá donde me aparece esta flechita y le doy clic y listo. Seleccioné toda la columna. Profe, otra pregunta. Pues ya que habla de esto, es que la función buscar V es muy útil y de por sí es bastante, como bien dijo el compañero, es como muy necesaria en el manejo de Excel práctico pues, para la vida laboral. Pero suele suceder, me ha sucedido aquí en muchos casos, que por X o Y razón, las bases de datos de donde nos mandan la información para empezar a trabajarla y formularla,
normalmente tienen desórdenes en el sentido de que los datos que se solicitan y que se requieren para trabajar y pues convertirla y formularla en lo que corresponda, no está en la primera columna. Entonces eso como que ya una entra, lo bloquea uno, como que pues no sabe qué hacer. Eso hace, digamos, si eso tiene una explicación, una solución, ¿hace parte de este curso o es algo más adelante? Bueno, vamos a mirar. Entonces, usted me dice, por ejemplo, que el código aparece en la tercera, por ejemplo, ¿sí? Acá. ¿Sí? Sí, por ejemplo, en las bases de datos, por ejemplo, que yo manejo, a veces son datos, por ejemplo, con el perdón, son datos, por ejemplo, de nombres de usuarios, de clientes, si tienen créditos, si tienen, aplicaron a subsidios, si además tienen cierre financiero, además cuándo es la fecha en la que iniciaron los trámites, cuándo tienen que hacer la escrituración, o sea, todo lo que les estoy dando son columnas, 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 columnas. Y de pronto se para un gerente y dice, bueno, yo necesito saber cuántas personas a este momento no han firmado promesa de compraventa, por ejemplo, que es una columna de fecha y esa columna puede ser la 18, puede ser la 12, puede ser la 10, puede ser y hay un montón de columnas adicionales y ahí es donde entramos en el problema para poder usar la función buscar fecha. Entonces, por eso hago la pregunta. Pues no sé, tal vez ya a los compañeros les ha pasado, pero a mí sí me tiende a pasar porque la gente pues, es muy desorganizada para los datos, porque no empezaron trabajando con tablas y no tienen unas tablas como definidas, sino van poniendo la información como por costumbre, llevan años poniéndola. Sí, bueno, en ese orden de ideas, según lo que usted me cuenta, creería yo, como según lo entendí, que para usted darle solución a eso, mejor utilizar tablas dinámicas. Sí, más o menos así estamos trabajando, pero entonces a veces para informaciones muy precisas, pues claro, si la formulación es mucho más rápida que sacarla en tabla dinámica, porque a veces la tabla también se demora, o sea, uno puede, ¿cómo decirlo?, como direccionar más los datos y obtener un resultado que no es exacto. Y si uno mismo pues comete el error al colocar los datos de la tabla. Ok, bueno, cuando yo tengo formato como tabla, yo las columnas las puedo mover. ¿Cierto? Yo las columnas las puedo mover cuando yo tengo formato como tabla, ¿cierto? Puedo seleccionar toda la columna, no seleccionamos toda porque no me lleva nada más una parte, y yo la puedo mover, miren, acá. Ya. Ok. O sea que, digamos, la primera parte de la solución sería con todos los formatos que tengan, convertirlos a tabla específicamente para poder mover la columna a la primera posición y poder utilizar la formulación, ¿sí? Eso, sí señor, claro, esa es como la más fácil, ¿sí? Porque para usted utilizar la función buscar V, por donde va a buscar, debe quedar de primero. Entonces, si usted dice, no, es que yo necesito buscar por fecha, por cédula, y la cédula está por ahí en la columna 15, tráigasela para la primera. ¡Tum! Y listo. Y ya puede empezar a buscar por cédula. ¿Sí? Bueno. Listo, gracias, profe. Listo, vale, con mucho gusto. Bueno, chicos, entonces miren, ahí como tengo. O cómo hago uso de una tabla, ¿cierto? Miren, fácil. Ahora bien, chicos, entonces, la práctica del día de hoy, ¿cierto? La práctica del día de hoy es la siguiente. Primero, van a hacer el ejercicio con la función buscar V, entonces se van a crear una base de datos de productos, ¿sí? Puede ser que unos 10 productos tienen, pueden crear unos 10 productos. Recuerden darle formato como tabla y la factura que ya tienen, van a aplicar la función buscar V llamando a la tabla, pónganle un nombre a la tabla y aplican esto. Esa es la primera práctica que deben hacer para el día, bueno, como evidencia del día de hoy. ¿Claro con lo que deben hacer? Sí. Sí, señor. Sí, o sea, hacer lo que yo hice acá. Yes, sir. Segundo, ¿qué pasa si yo tengo una base de datos de clientes? Tengo el NID, bueno, en este caso la cédula del cliente, bueno, cédula o NID, ¿no? Porque es una empresa. Cédula o NID. Tengo los nombres, el teléfono y las direcciones. Eso sería dirección.
¿Qué pasa si, por ejemplo, viene a comprarme alguien y, ¿cómo su cédula? 1, 2, 3, 4. Si es un cliente conocido, al yo darle enter, me traiga el nombre, la dirección y el teléfono. Lo mismo que hicimos, solamente que no lo vamos a hacer con manzanas, sino con peras. ¿Sí o no? Es lo mismo que acabamos de hacer. Solamente que con clientes. Ya no con productos, sino con clientes. Prof, instructor, una pregunta. Es que en el ejercicio diagnóstico había una parte donde decía, donde dice factura de venta, debe ir una imagen. ¿Cómo hago para insertar una imagen que solamente me quede en una celda? Bueno, no, eso sí tal vez fue un error mío de redacción. Pues básicamente estaba haciendo referencia a esta imagen. Ah, ok. Al logo. Pero Sí. no hay manera de que una imagen quede ubicada solo ahí en una celda al insertarse. Pues yo la podría ubicar. Es más como ubicarla. ¿Sí? Yo la podría ubicar. Ya. ¿Cierto? Es más como el tema de ubicación, porque como la imagen yo la puedo mover, le puedo cambiar el tamaño, ¿cierto? Ah, bueno. Listo. Vale, profe. Listo. Bueno, entonces esa sería la segunda práctica del día de hoy, ¿cierto? Entonces, digitan pues la cédula de un cliente y se trae nombre, dirección y teléfono de ese cliente, obviamente basados en una tabla que debo tener, una base de datos de clientes. Lo mismo, recuerden que estas tablas todas van con formato como tabla. ¿Listo? Claro, chicos, chicas, con las dos prácticas que deben hacer para el día de hoy. Bueno, del día de hoy. No para hoy, sino del día de hoy. Sí, profe. ¿Sí? Listo. Dayana, señora. Profe, yo tengo una pregunta. Digamos, tenemos que hacer dos tablas, con la base de datos pues, de los clientes y otra tabla con los productos para poder sacar las tablas y ponerlas en la factura de venta. Correcto, sí. Debo hacer primero esas dos tablas, una base de datos productos, una base de datos clientes. La pueden hacer en la misma hoja si desean, ¿sí? O en hojas diferentes, no hay ningún problema. Igual como a cada tabla le van a poner un nombre, no pasa nada. Ah, bueno, profesor, gracias. ¿Listo? Bueno. Listo. Y ahora para finalizar, chicos, la clase del día de hoy vamos a ver algo acá. Resulta que si observaron que, por ejemplo, si yo borro acá, me aparece todo esto igual ND, vea, igual ND, igual ND. ¿Qué pasa si yo quiero quitar eso? Sí, porque vean que básicamente la factura en el formato se ve fea, ¿cierto? Con ese ND, 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 ND. ¿Yo cómo puedo quitar eso? Vamos a revisar una función muy sencilla que es la función si-error, ¿sí? Donde yo le digo a Excel que me ejecute algo y si pasa algo, si hay algún error o no se ejecuta bien la fórmula ni la función, haga algo. Entonces miren lo que voy a hacer. Voy a editar esto que ya tengo acá, lo voy a editar. Esta es mi función base, ¿cierto? Que es la función buscar v, la voy a dejar ahí quietica. Antes de la función buscar v, voy a aplicar la función si.error. Y abro paréntesis, ¿no? Recuerden que la función viene el nombre y se abre paréntesis. Mire que la función si-error tiene dos parámetros, valor y valor si-error. El valor es mi función buscar v, o sea, la voy a dejar ahí quietica, ¿sí? Vaya, ejecute esa función, la función buscar v. Punto y coma. El valor si-error es qué pongo o qué hago si algo sucede al ejecutar esa función. Le voy a decir comilla, espacio, comilla. ¿Eso qué es? En blanco. En blanco. Muy bien. Miren lo que le estoy diciendo. Señor Excel, vaya, ejecute esta función. Si hay algún problema, déjeme la celda en blanco. Le doy enter. Sin duda alguna, miren, arrastro. Listo. ¿Será que funciona? Sí, debe funcionar. El código ya no me aparece ese igual ND. Lo mismo tengo que hacer acá y lo mismo tengo que hacer acá. ¿No? Fácil, ¿sí o no? Sencillo.
Profe, ¿me puede indicar otra vez la fórmula, por favor? ¿La puede hacer ahí en valor unitario, profe? Listo. Antes de la función, le voy a dar acá, después del igual, ¿no? Sí punto error y abro paréntesis, ¿no? Recuerden que las funciones son nombre y se abre paréntesis. La función tiene dos parámetros, valor y valor sí error. El valor es la función, o sea, vaya, ejecute esa función. Después de que ejecute esa función, punto y coma. Si hay algún error, déjeme en blanco. Y cierro el paréntesis de la función sí error, ¿no? Ahí está. Preguntas, chicos. No, profe, claro. Le doy enter y ya ahí puedo arrastrar. Listo. Lo mismo acá. ¿Cómo haríamos? Sí punto error. Vaya, ejecute esta fórmula. Vaya, ejecute esta fórmula. Si hay algún problema, póngame espacio en blanco. Listo, mira. Solucionado. O acá podría ser algo más, ¿cierto? Como estoy trabajando con moneda, le puedo decir póngame el 0. ¿Cierto? Mire. También, ¿cierto? Listo. Pregunta, chicos, con los temas que vimos el día de hoy, ¿o todo claro? Está claro, profe. Claro. Sí, todo está claro, profe. Igual que a la grabación para cualquier duda. Claro, eso es lo importante, que ustedes ahí con la grabación lo pueden ver cuantas veces prefieran, ¿no? Lo pueden repetir, lo pueden pausar, pueden ir paso a paso, ir mirando. Igual si hay dudas, pues me escriben, ¿listo, muchachos? No pasa nada. Bueno, chicos, vamos a dejar la clase del día de hoy hasta acá. Muchas gracias a este mismo WhatsApp, ¿sí? Al WhatsApp, perdón. Al grupo de WhatsApp les comparto ahorita la grabación. Sí, señor. Profe, ¿las evidencias se van guardando o es que no recuerdo si usted dijo que se envían a algún correo o a... No, las van guardando y al finalizar yo les doy el correo para que me las envíen todas de una vez, ¿listo? Vayan adelantando, chicos, no dejen pasar el tiempo porque créanme que al final no van a alcanzar, ¿listo? Listo. Listo, muchachos, muchas gracias a todos por la asistencia, que pasen un feliz fin de semana, que puedan descansar y nos vemos nuevamente el día lunes. Gracias, profe, igualmente. Un abrazo, chicos. Gracias, mi llamada. Profe, yo tengo una duda. El taller. Compañeros, que descansen. Señora, qué pena, ¿alguien me habló por ahí? Profe, el taller diagnóstico también se va guardando así como los talleres que ustedes... También, ¿O eso sí, no? señora. No, ese también va ahí dentro de las evidencias, ¿listo? Listo, profe, gracias. Hasta luego. Listo, mucho gusto, hasta luego. Feliz tarde.